nunca se vio nadie, ningún indígena que haya aparecido en esta zona. El grupo Ayoreo Totopiaguazú está 100 kilómetros al norte de esta región. Como se puede ver, esta es una región que está totalmente desarrollada, o sea. Quien habla es el abogado de Yaguareté Porá, uno de los terratenientes más poderosos del Paraguay. Hace 10 años compraron 70.000 hectáreas de bosque para deforestar y crear una mega estancia. Pero en esta tierra que él presume virgen, viven los denominados Ayoreos Totopiaguazú. Después de huir del hombre blanco y de su ininterrumpida expansión, estos indígenas tuvieron que salir del bosque y hacer contacto. Por ahí es el jefe de una comunidad compuesta por 17 familias. Abandonó el monte hace 25 años y recién en 2004 se encontró con parientes que todavía evitan cualquier contacto con el exterior. En 1993, estos indígenas empezaron a reivindicar sus tierras ancestrales. Hasta ahora obtuvieron la titularidad territorial sobre casi 150.000 hectáreas. La meta final es proteger una superficie de 550.000 hectáreas de monte. Ya la zona fue declarada Patrimonio Natural y Cultural Ayoreo Totopiaguazú. Para cumplir con este cuadro legal, la empresa buscó fórmulas alternativas al todo productivo. Sobre un tercio de su propiedad, ha creado una zona reservada al grupo Totopiaguazú. Se decidió elevarla a la categoría de área silvestre protegida, que es una categoría superior y que en donde se establece un plan de gestión para la preservación real. Pero su licencia fue cancelada por la Secretaría de Medio Ambiente, que les adjudicó la falta de consideración a las comunidades indígenas nómades. Y así empezó una terrible batalla jurídica. Los terratenientes lograron obtener el levantamiento de las medidas cautelares y aprovecharon para deforestar bajo el control del Instituto Forestal. Este es el límite para la propiedad. Estas son las primeras 1.500 hectáreas que se hizo con el sistema silvopastoril, que en el monte quedan los árboles más importantes, más grandes. Y ahí se puede ver a simple vista que así se empleó. No es que vienen con cadena y sacan absolutamente todos los árboles. Los indígenas se oponen al desmonte autorizado, pero los funcionarios del Instituto Forestal apuntan a la falta de coherencia entre organismos públicos. Hubiera una política de Estado en donde se estableciera, ni la CEAN ni el Infona podrían aprobar proyectos en zonas donde ancestralmente estuvieran habitando los indígenas. Al final, la denominada Zona de Patrimonio Natural y Cultural parece más una expresión de deseos que una protección real. Deberíamos de hacer un ordenamiento territorial en el sentido de dejar, digamos, de silvícolas que están en estado de aislamiento voluntario puedan seguir realizando sus actividades normalmente. Para esto el gobierno tendría que asignar fondos para expropiar a los terratenientes. Sin embargo, se verían enfrentados a las cooperativas agrícolas de la región. Estas representan 1.600.000 hectáreas destinados a la producción de lácteos y carne. Como Harry, de origen alemán, estos colonos no ven con buenos ojos las reivindicaciones territoriales de los nativos. Los consideran más como una mano de obra accesible que como dueños ancestrales. Su principal actividad es trabajar para los productores acá en la zona. Entonces son más diaristas, ¿verdad? Pero ellos ganan buena plata, no hay ningún problema. Ellos, su sueldo acá es el sueldo mínimo. Acá hay una mala fe, una arbitrariedad. Si hay alguien que es beneficiado con la parte de expropiaciones son los indígenas. Si hay una comunidad que es beneficiada en la República de Paraguay son los indígenas. Pero uno se va a sus comunidades y no ve ningún progreso. Ellos quieren que se les expropie 40.000 hectáreas, pagando el Estado paraguayo que no tiene plata. Para muchos colonos y terratenientes, mantener unas docenas de familias indígenas sobre un territorio enorme que no van a producir es simplemente ridículo. No hay ni un ayoreo más que va a ir al monte a cazar y vivir de miel y irse desnudo. Yo no veo más ninguno. La erradicación de este pueblo de cazadores-recolectores empezó hace 70 años, cuando unos colonos protestantes menonitas se radicaron en Paraguay. Caminos, rutas, campos fueron desplazando a estos nativos. Enfermedades diezmaron a su población y para completar este proceso de destrucción llegaron misiones norteamericanas evangelistas con el objetivo de convertir a los infieles. La última generación nació fuera del bosque. Autos, casas, vestimenta, comida, se inició un rápido proceso de aculturación.
Algunos trabajan para los estancieros, otros venden artesanía. Hoy son pocos los que cazan o recolectan miel para subsistir. Y vendemos para hacer compras, para comprar así fideos, así. Pero hay algo con lo que los totobiagosodes no van a comprometerse. Por respeto a sus ancestros, que nunca quisieron integrarse a la sociedad del hombre blanco, van a pelear para legalizar sus tierras. Yo quizá de esto, yo quizá de yo me tengan a una escucha. Yo como yo como voy a chamar pisa yo como de jamás me cojo como de que yo trabajar y todo y todo Dios no nani que trabajar y piscina ni hombre yo que te escucha que yo cuata de manera que no ni que yo como todo muy todo hay que gaos si no gaos voy a escuchar pivoso todo de. La retórica gubernamental no garantiza la existencia de los pueblos indígenas aislados. Con la presión creciente de una civilización que avanza sobre sus territorios, es muy difícil que subsistan pueblos como los totobiagosodes.